¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Comienza la semana, una semana para estar atentos, porque bueno, recordamos que en los últimos días ingresaron varios proyectos. Habrá que ver cuántos pueden avanzar acá en diputados. Recordamos, tiene que ver con ley de lobby, etiquetado frontal, apuestas online, el super RIGI. Cuando vos preguntás sobre cuál es el objetivo principal del gobierno, tiene que ver con este tema del super RIGI. Y hay, me dicen mis compañeros, posibilidades de mucha actividad en el Senado, en Cámara Alta, y se están mirando varios temas, pero entre otros, lo que tiene que ver con la posibilidad o no de eliminación de las PASO y reforma electoral. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Carolina Ramos. Caro, ¿cómo te va? Buen día. Buen lunes, buena semana y una semana muy intensa, una super semana, si estamos en la onda super. Muy bien, muy bien. En materia de comisiones, sobre todo aquí en diputados, en el Senado ya lo va a estar contando Nico, posible sesión, pero en lo que a mí respecta vamos a hablar de la agenda parlamentaria de comisiones. Hay muchísimas, la verdad, pero las dos principales, te diría, Pato, tienen que ver. Por un lado, bien lo dijiste, el super RIGI es la prioridad del gobierno en estos momentos. Este proyecto, que es de alguna manera la segunda edición del RIGI original, sube el piso mínimo de inversión, $1.000 millones para proyectos sobre todo vinculados a infraestructura tecnológica y demás. Eso por un lado, y por otro lado vamos a tener el arranque del debate de la ley de lobby, que es el otro de los proyectos que ingresó a diputados. En este caso van a exponer diputados y exdiputados que han sido autores de proyectos vinculados a lobby. Pero esas son, diría, las dos reuniones principales de un largo listado que vamos a estar detallando. Muy bien, gracias, Caro. El señor Nicolás Gallardo. Nico. Pato, Caro, buenos días. Saludos a todos. Buen comienzo de semana. Y efectivamente, en diputados con novedades en comisiones, pero en el Senado, por lo pronto se desprende una inminente sesión a confirmar, a oficializar, que tendrá que ver con al menos 3 de los casi 10 proyectos que el gobierno tiene deambulando en los despachos, porque claro, el gobierno quiere avanzar con un paquete de reformas muy ambicioso, avanzará con este jueves y con la posibilidad concreta que a mediados de este mes, ya estamos en junio, para quien no agarró el calendario, ya arrancamos, quieren desafiar a la escaloneta. A ver. Porque claro, la selección juega el 16, hace su debut en el Mundial y inevitablemente entran las suspicacias acerca de cuánta actividad legislativa puede haber durante el Mundial. El gobierno quiere desafiar esa idea, desde ya que le ha pedido a sus legisladores que en lo posible quédense en Argentina, o al menos si van a ver el Mundial, estén el día de la sesión. Lo único que vi, perdóname, Nico, que me metés en un tema que lo estuve mirando el fin de semana. Creo que lo único hecho público es el caso del intendente de Funes, me parece, ¿no? Formal, público. Exactamente, que dijo, dame licencia, me voy a ver el Mundial, así que nada. Quien pudiera. Exactamente. Hasta acá otro no hay, pero bueno, dale. Público no. Sí. Pero, de todas formas, pueden quedarse organizando un festival en su provincia y que se olviden que hay una sesión. Bueno, gente que no sea tan explícita. Exactamente. Con lo cual, el gobierno quiere, él quiere, una sesión a mediados o en la tercera semana de junio para avanzar con reforma electoral y otros temas que lo desarrollamos en un rato. Ahí estamos, el señor Nicolás Gallardo, estamos con Caro Ramos, esto es Orden del Día, los títulos y ya venimos. Lo que dice el señor Gallardo, semana intensa en el Senado, el miércoles labor parlamentaria y el jueves sesión. Se pondrán en consideración más de 70 pliegos judiciales. Más actividad de la Cámara Alta en este mes de junio. Buscan tratar reforma electoral, régimen de zonas frías y hojarasca. Y acá recordamos semana intensa de comisiones en diputados con el super RIGI como tema principal.
Y comenzamos con notas. Primero el turno del diputado Martín Aveiro, Unión por la Patria, Mendoza, que decía lo siguiente, a ver. Hemos votado un RIGI que tiene que ver con las grandes inversiones para el interior, mucho de ello está relacionado con la minería y demás, y ahora se viene un super RIGI que tiene que ver también con la industrialización y demás. Bueno, si vos no la acompañás con las obras complementarias o no la acompaña el Estado con saneamiento, factibilidad energética, caminos, claro, digo, no hay forma que eso suceda o no hay forma que eso proceda, porque cuando tenga que evaluar una empresa industrial que tenga que salir por 100 kilómetros de tierra, no hay factibilidad alguna para que sea verdaderamente rentable. Digo, y pasa en la fruta, pasa en cada una de las economías regionales que quizás no generan una gran renta al sistema recaudador del Estado Nacional, pero que generan una gran posibilidad de desarrollo económico en la zona. Digo, una finca de durazno, una finca de limones en el norte, la caña de azúcar o el tabaco genera cosechadores, podadores, genera un galpón de empaque para seleccionar la fruta, genera que alguien vaya a cortar madera en un bosque de álamo para producir cajón, una imprenta que te vende el corrugado, otro que te pone la etiqueta, 100 mujeres generalmente en el galpón de empaque seleccionando la fruta, eso va a un galpón de frío, eso tiene un transporte, digo, eso es el valor agregado de nuestras economías regionales en todos los rincones del país que generan la posibilidad de fomentar el desarrollo económico. Después, digo, la pampa húmeda genera recaudación, pero no nos da el valor agregado que necesita para que a la economía de los pueblos le vaya bien. Porque esa plata del que cosecha, el que poda, el galpón de empaque, queda en cada comercio, en la verdulería, en la carnicería, en la economía local, ¿no? Bueno, esa es la pelea que estamos dando, entendiendo el fin que debe tener la obra pública y lo necesario que es para un crecimiento federal. Bueno, a ver, muy interesante lo que cuenta Aveiro por varias cosas que dice. La primera, atención, que no es una cuestión demasiado explícita en esto que dice Aveiro, pero hay varios que están indicando que es muy interesante el tema del Super RIGI porque habilita el ingreso de inversiones que si no, no vendrían. La Argentina tiene una larga historia de inseguridad jurídica, entonces ahora, si querés que vaya, dame mucha garantía y es un motivo muy atendible. Pero si vos, para que vengan, resignás la recaudación de impuestos que corresponde, ¿qué es lo que te pasa? Pasa lo que ya sucede, que vos tenés un problema con la recaudación de impuestos. Porque obviamente, si vos querés venir y yo te facilito que no pagues 100 millones de dólares, llega la industria, pero yo, Estado, hay 100 millones que no recaudé. Entonces, por eso, como la actividad económica está ahí y en IVA se recauda poco, vamos a ir por ganancias. Pero es un tema, ¿hasta dónde tengo que ceder yo? Es una de las preguntas. Es un debate, no sé si la palabra es moral o no. ¿A qué quiero ir con esto? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Resumidamente lo estoy diciendo, sí, ¿no? Es un debate largo que se va a dar y ya se dio en el RIGI 1. El gobierno dice, falta empleo. Queremos generar empleo, totalmente, y empleo de calidad. Sí. Queremos mejorar economías regionales que están desaprovechadas. Estoy haciendo lo más textual posible. Coincido. Entonces, ¿qué hacemos? Prorrogamos un problema grande histórico de la Argentina, lo atendemos ahora, buscamos remediarlo, entre comillas, ahora, o esperamos 5 o 10 años que la Argentina, por una cuestión azarosa, que es muy difícil porque aquí se van cambiando de gobierno, creo que es un buen debate. Después, interesantísimo. ¿es la solución? Desconozco. Coincido, porque además el gobierno te dice, pero si yo no te doy esta facilidad, vos no venís. Sí. Y es cierto, y hace años que no hay inversión extranjera. Ahora, lo que te dicen los otros es decir, bueno, cuidado, porque van a ingresar, pero no voy a tener recaudación y es un problema. Y lo otro tiene que ver con lo que plantean los sectores tradicionales de economía, que es la desigualdad, que es lo que dice Aveiro. Yo tengo un galpón, por ejemplo, para acumular fruta en el Valle de Río Negro o algodón en la provincia del Chaco. ¿Y por qué yo no tengo ventajas impositivas que sí tiene quien viene a instalar una planta de inteligencia artificial? O está el RIMI, por ejemplo. También está el RIMI que atiende a determinadas pero empresas. Ellos plantean que hay más ventajas para los otros. Seguro. La verdad que me parece muy válido, pero bueno, nada. Sí, obviamente esto tiene un costo fiscal. Va a ser una de las preguntas que van a hacer a funcionarios de economía el día miércoles. Y a propósito de eso, Pato, te agrego. Agregue nomás. No va a venir Luis Caputo, el ministro de Economía. Esto de alguna manera no sorprende. Vino siempre Caputo. No, ¿vos decís? No. Dale. Me lo perdí. Sí, dale. No, la verdad es que Luis Caputo no es muy adepto a venir al Congreso, no ha venido nunca cuando se lo ha citado, por lo cual van a venir funcionarios de la cartera económica.
Me informaban recién que uno de los que va a venir es un funcionario de energía, que es Daniel González, secretario de Coordinación en materia energética. Obviamente una de las áreas donde el gobierno espera inversiones. De hecho, por ejemplo, el RIGI 1... uno de los proyectos que se hizo en ese marco fue un complejo de paneles solares en Mendoza, solo por poner un ejemplo. Esto es un poco lo que vamos a ver el día miércoles. El tema es que si solo viene González, que es como dice ella, el encargado de tema minería, o sea, el encargado del RIGI 1, de hecho, Caputo le adjudica parte del RIGI 1 a González. Estaría bueno saber también, más allá del tema tributario, a un especialista también en procesamiento de datos, en inteligencia artificial. Hay que ver qué funcionario es uno piensa que se hacen de regulación, naturalmente. Está Alejandro Cacás, ex diputado aquí, o el propio Sturzenegger. Más que nada, no para hablar del tema impositivo, que indudablemente alguien tiene que venir. No sé si es González tampoco. No sé si está capacitado para hablar de ese tema. Pero sí saber también cuál es el potencial realmente para que vengan estas empresas, si es que puede haber interesadas, cuánto realmente invierten en otros países. Nada, vamos a la otra nota, Federico Peli, pero la verdad, él tendrá sus razones, pero no hay mejor momento para que venga ahora Caputo, ¿no? Tiene el dólar controlado, 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario, la inflación a la baja. Bueno, los propios economistas no oficialistas te dicen que tiene una ecuación financiera como ideal. Él, que es un protagonista político, viene acá y dice todo esto. Parecería ser una gran oportunidad, pero bueno, es como dice Caro. La hora exactamente 11:11, el momento de un diputado libertario, Federico Peli, por favor. Bueno, particularmente en mi caso estoy analizando ambos proyectos, tanto el de transparencia y publicidad de gestión de intereses como el Super RIGI. Respecto al primero, la verdad que creo que por primera vez en Argentina se apunta a tener un régimen integral para regular el lobby o la gestión de intereses, ¿no?, ante el Estado Nacional. Y en ese sentido el alcance me parece interesante también, o sea, poder transparentar las reuniones y gestiones que empresas, estudios jurídicos, consultoras, sindicatos realicen ante los funcionarios. Respecto al Super RIGI, bueno, es un RIGI reforzado claramente que busca atraer inversiones, especialmente en lo que es la nueva tecnología y cuestiones estratégicas. Me parece que también es otra cuestión que el presidente Milei en su gobierno está tratando de impulsar, digamos, regímenes que otorguen ventajas fiscales, aduaneras, impositivas y cambiarias, para fortalecer lógicamente la creación de empleo privado y que este crecimiento económico que se está dando en estos últimos meses pueda fortalecerse, y especialmente en sectores que son estratégicos para el país, ¿no?, y que todavía no están muy desarrollados, como puede ser el caso de litio, baterías, hidrógeno verde, reactores, semiconductores. Me parece que esa es la variable más distintiva del Super RIGI. Y lógicamente, como diputado de La Libertad Avanza, estoy convencido que son necesarias para este momento del país. Bueno, ahí estamos. Nada, repito, en materia de reuniones, ¿cómo es la agenda por RIGI hay para esta semana? Después lo vamos a ver en el próximo bloque, pero eso va a ser el día miércoles a las 15 horas. Ahí estamos. Bueno, vamos con el señor Gallardo, después del diputado Peli. Gallardo, ¿de qué hablamos? Por favor, diga, señor. El Senado se viste de gala. Epa. Bueno, una forma de decir. Van a tener que venir a trabajar, al menos por lo pronto, porque habrá sesión de acuerdo a lo que busca el oficialismo. Todavía no fue convocada. Va a haber una reunión de labor parlamentaria el miércoles. Se está esperando que se oficialice. Sin embargo, de todas formas, esa es la expectativa del gobierno. Y los tres temas que se prevén tratar, por un lado de lo que estamos viendo ahí en pantalla, más de 70 pliegos judiciales, ya lo hemos hablado aquí, la cantidad de vacantes en el Poder Judicial que superaban las 300, contemplando tanto jueces, fiscales, defensores oficiales, una situación realmente muy preocupante en todo el país y que el gobierno en su tercer año intenta remediar, aunque es un problema que viene de arrastre muchos años. Está puntualmente la situación sobre una jueza en particular, que ahora el gobierno quiere retirar el pliego. Quiero ser específico. María Verónica Michel. Exactamente, para jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3
de La Plata. Cuñada de Alconada Mon. Del periodista Alconada Mon, exacto. Con Eso lo cual... es todo un capítulo aparte, Sí. en el cual la oposición y el propios aliados están advirtiendo que el presidente de la Comisión de Acuerdos directamente está ocultando el pliego. O sea, Sí. que está ocultando, mejor dicho, el dictamen, y que por eso hay toda una especulación respecto de que el Ejecutivo lo quiere retirar. Pero para eso, seguramente Nico lo va a explicar, lo tienen que votar en el recinto. Sí. Con lo cual hay que ver si ahí... El retiro tiene que ser convalidado por Sí. el plenario. Está. Sí, Exactamente. hay que con ver lo cual si tienen es los un- votos. Y pregunto, y lo dejo a Gallardo, este paquete de futuros o potenciales jueces y magistrados, es un trabajo porque el gobierno lleva 30 meses de gestión. Esto se hizo en la gestión Cunio-Libarona, esto tiene que ver con Maíquez, Mitad y es un mitad. mix. Es un mix. Es Está. un mix porque Está bien. en los últimos meses, o en el último año de la gestión de Mariano Cunio Libarona, se empezó a trabajar. Claro. De hecho, el pliego de Carlos Maíquez, el padre del ministro de Que se Justicia, votó hace un tiempito. ocurrió, algunos dirán casualmente, no importa, Con la gestión pero de ocurrió Cunio. previamente Sí. su pliego a la asunción de su hijo como ministro de Justicia, con lo cual hubo un trabajo previo. No obstante, aunque de todas formas de forma muy rápida, el ministro Sí. modificó algunos nombres y avanzó Tam. con los pliegos. Es decir, avanzó rápidamente con la selección y que, está teniendo entonces ya más de 70 ahora considerados Tam. para avanzarse formalmente en sesión. Con la particularidad, y Caro lo ha planteado varias veces, de que se ha contemplado ahora una mayor cantidad de magistrados del interior del país, Sí. con vacantes que estaban siendo reclamados por los gobernadores y que ahora van a tener cierta consideración, al menos en los que están... Y que además te en el redunda gobierno. en respaldo de gobernadores que no están alineados ni con el mileísmo explícito Sí. ni con el peronismo. Y Dale. hagamos un paréntesis, Dale. que ahora después lo ampliamos. Hay una cumbre de gobernadores del norte mañana en el Consejo Federal de Inversiones. Creo que igual lo podemos hablar en la Dale. segunda media hora. Bueno. Luego, un acuerdo con bonistas por un default del 2001, ya lo hemos hablado aquí, que no han entrado en aquellos acuerdos con la Argentina. Y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, no voy a repetir Sí. el término, donde ya entrando en la placa número 2 y número 3, porque es un tema por supuesto muy largo, estamos hablando de una serie de medidas de protección que busca dar el Estado argentino a la propiedad privada. Acá solamente en la placa, porque es un tema muy, muy extenso, acá, por ejemplo, tenemos claro lo que ocurre con las expropiaciones que el gobierno busca modificar de la ley 21.499. Por ejemplo, establece que la indemnización deberá contemplar únicamente el valor objetivo del bien, los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación. Luego, ya en la placa número 3, Sí. aunque ahora lo voy a hacer más simplificado, lo que busca efectivamente es que el Estado no podrá quedarse con el bien sin pagar antes. Esto pareciera algo medio lógico, pero no Obviamente. estaba del todo claro, según indica el gobierno. Y se incorpora un nuevo artículo que impide la ocupación temporal tanto de empresas, sociedades, acciones o participaciones societarias. Lo que busca aquí el gobierno es reforzar un marco regulatorio para que primero el Estado, en lo posible, expropie lo menos posible y además lo haga con reglas más claras. El gobierno entiende de que hubo otras administraciones que expropiaban con un valor que no era el del mercado, que puede ser un valor fiscal o que puede ser un valor por fuera de cualquier tipo de compra que pueda hacer cualquier persona que no está viendo, y de esta manera establecer reglas más claras. Por otro lado, tiene que ver con los desalojos. El gobierno lo que busca aquí es avanzar con un trámite mucho más rápido en términos judiciales. Se amplían las personas que pueden pedir un desalojo, se permiten iniciar acciones de desalojo no solo del propietario, sino de otras personas. Es decir, que quien hace el desalojo, o mejor dicho, quien solicita el desalojo, no es estrictamente solo el propietario, sino que puede haber otras personas que lo pidan. Y en especial aquí, lo que se le va a instar a la justicia, porque hablamos cuántas veces que se han usurpado viviendas, y hay años. Sí. Yo al menos me ha pasado, no personalmente, pero me he enterado por coberturas de desalojos que tardan años en Sí, hacerse, sí, por sí, ejemplo, sí. en la provincia de Buenos Aires. Lo que se busca aquí, que mientras
esa persona que denuncia la usurpación tenga los papeles de su propiedad, en 5 días la justicia tiene plazo para realizar el desalojo correspondiente. Este es el corazón de esa modificación. A ver, y viene un artículo placa 4, es medio, a ver, un tema que funcionaba bien. Estoy mirando los cambios sobre barrios populares, que era un tema que funcionaba bien y donde había pleno acuerdo. Dale. Bueno, con respecto a las zonas rurales, bueno, ese es un punto también importante. El gobierno, en resumidas cuentas con ese tema, quiere evitar que se justifiquen expropiaciones de sectores de asentamientos irregulares que se terminaban oficializando a partir de una necesidad habitacional. Es decir, que una necesidad habitacional no termina siendo el suficiente motivo para expropiar un terreno o un descampado que hemos visto en determinados lugares de la Argentina. Con lo cual, ese es otro de los puntos. Luego, y no me quiero olvidar de 10 segundos que tenemos que ir al corte, pero dame. Cambios en la ley de manejo del fuego. Ahí está. Es otro de los temas que el gobierno apunta a ¿qué? A que si se incendia por X motivo un descampado o un terreno o un campo, necesariamente no tenga que tener un plazo de 30 o 60 años para una reconversión como un desarrollo inmobiliario. Tenemos que ir a la pausa, viene Caro Ramos y después le tengo que hacer una pregunta al señor Gallardo. Digo, este oficialismo, ¿no? El gobierno, ¿con qué Senado se encuentra? ¿Cómo está armado el peronismo? Que recordamos, el peronismo era otrora poderoso, perdió una votación por Coco Maíquez 58-11. ¿Sigue reducido a eso el peronismo o está mucho más recuperado? Bueno, lo hablamos con el señor Gallardo en un ratito. 11 de la mañana, 21 minutos, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores
representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor,
que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Imágenes de Buenos Aires, hoy es lunes 1 de junio, una mañana donde esperamos, porque somos gente con una cuota importante de optimismo, que aparezca el sol. Ayer fue un día hermoso el domingo, pero hoy está el cielo muy gris, no hay todavía ningún asomo del sol, pero bueno, comenzando este lunes 1 de junio con un dato a favor, una temperatura absolutamente agradable, soportable, 14, 15 grados. El clima. Exactamente. Un poquito de humedad, pero la humedad siempre un poco es soportable, así que Mar del Plata hay humedad siempre, ¿o no? No tanto. Sí, bueno, pero no tan insoportable como acá en Buenos Aires. Bueno, estamos con ella, con Caro Ramos. Diga, señorita. Bueno, vamos a detallar un poco la intensa agenda de comisiones de esta semana. Espero que me dé el aliento, Pato, porque son muchísimas reuniones que vamos a tener esta semana. Viste que la anterior no hubo tanta actividad, hubo poquitas, pero esta claramente están reactivando la agenda. Por supuesto, porque dentro de poco se viene el receso invernal y además, lo marcaba Nico, el Mundial de Fútbol es un factor, ¿no? Es una variable a tener en cuenta al momento de la actividad. Pero bueno, arrancamos mañana, el día martes, con una bicameral que a mí me sorprendió que aparezca en agenda, porque no tengo recuerdo de que se haya conformado alguna vez, que es la de supervisión de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La verdad es que existe la OPC, que es un organismo fundamental de asesoramiento legislativo en todo lo que tiene que ver con proyectos de impacto fiscal. Es un organismo muy serio, técnico, apolítico, y acá hay una bicameral para supervisarlo, así que convocan a esta reunión los presidentes de presupuesto de ambas cámaras, es decir, Berti Venegas Lynch, diputados, y Agustín Monteverde en el Senado. Esto va a ser mañana a las 11 horas. Continúa a las 12 con la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que la encabeza el diputado Pablo Schedlin de Tucumán, de Unión por la Patria. En este caso es una reunión informativa, van a exponer expertos sobre violencia contra niños y adolescentes y protección en entornos digitales. Presumo que en esta reunión se puede llegar a colar el caso de Agostina en la provincia de Córdoba, un caso en donde el fin de semana hemos conocido el peor final respecto del asesinato de Agostina, que está en plena investigación. Y con reclamos populares en las calles de la capital cordobesa, ¿no? Así que manifestaciones en las calles, bueno, un gobierno provincial bastante golpeado con ese tema, una autopsia que se está realizando. Seguramente van a estar los resultados preliminares en el día de hoy, pero bueno, estimo que el tema se va a colar indefectiblemente en esta reunión. Continuamos con la próxima placa, también siguiendo el día martes, 14 horas, un plenario de legislación... No, perdón, no es plenario. Son dos comisiones separadas, una es legislación del trabajo y la otra es finanzas, 14 y 15 horas. Se van a designar autoridades pendientes. Hay muchas comisiones, Pato, que tienen presidente, pero que quizás falta designar un vicepresidente, un secretario, entonces se reúnen para llenar esos casilleros vacíos. Ese va a ser el caso de trabajo por un lado y de finanzas por el otro. Luego a las 16, la Comisión de Población y Desarrollo Humano va a tratar un proyecto del diputado Castañeto de Unión por la Patria, que es para registrar a personas electrodependientes en el censo.
que quede registro de cuál es la población de electrodependientes en el país. Ahora, perdóname, Caro, que es uno de mis grandes temas. ¿Cómo puede ser que todavía, porque hubo censo hace poco, no haya un registro de electrodependientes, ¿no? Pero la verdad, digo, tan complicado es. Me parece que, digo, ¿cuántos puede haber? No sé, 20.000, 30.000 se registraron y está, ¿no? Me pregunto lo mismo. Certificado de discapacidad, que tampoco cuesta hacer un censo de verdad. Cada vez que hay que hacer algo hay que hacer un censo nuevo en la Argentina. Y la verdad que sí. La verdad. Siempre que hay un censo a la vista aparecen un montón de reclamos de cosas que no están relevadas. También me pregunto si es necesaria una ley para esto, pero bueno. Claro. Igual, perdón. Diga. A ver, supuestamente quienes tienen el certificado único de discapacidad o quienes son electrodependientes están en un registro. Exactamente. Pero siempre Ojo, lo mismo. puede actualizarse, puede mejorarse, pero se supone que quien tiene su CUD pero está en un programa. Exactamente. Es decir, no estoy en contra de que haya un nuevo censo. Ahora, pero el registro supuestamente está. Pero que parece como, un manual de procedimientos en el Congreso. Un censo. Pero no es que se propone un censo aparte, sino en el censo que se hace cada 10 años a nivel país, que el que hace el INDEC. A eso me refiero, ¿no? Claro. Quizás no lo había especificado, pero no un censo específico para electrodependientes, en el Censo General de Población del INDEC. Pero te faltan como 7, 8 años para el próximo Todavía censo también. Sí, claro. claramente. Dale, bueno, seguimos. terminamos en esa misma placa, terminamos la jornada del martes a las 16 horas con la de Cultura, que la encabeza Lorena Pocoic de Unión por la Patria. Van a exponer representantes del sector. Y ahí pasamos al miércoles, a la próxima placa, arrancando con la Comisión de Turismo, a las 10 horas, donde van a exponer invitados sobre la temática del turismo social. Ahora que se habla tanto de los complejos Chapalmalal y demás, qué va a pasar con esos sitios, bueno, van a exponer referentes de la temática. Luego, a la misma hora, a las 10 horas, plenario, Relaciones Exteriores y Presupuesto van a tratar un acuerdo internacional. En este caso es un protocolo de enmienda a un convenio que firmaron Argentina y Francia para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Caro, perdóname, una pregunta, porque tal vez vos tenés algún registro que a mí se me escapa. Hay como dos mundos, ¿no? Porque la diputada peronista Pocoic, titular de la Comisión de Turismo, va a convocar una reunión para hablar de turismo social. Sí. Y para atender una problemática de ese sector. Ahora, el tema es que en algún momento las comisiones eran como lugares neutrales donde había posiciones y se trataba de buscar un acuerdo. Acá va a convocar Pocoic y el oficialismo los va a ignorar absolutamente, me parece, ¿no? La estrategia de Unión por la Patria, y la venimos viendo a lo largo de todas las semanas, es realizar estas reuniones. No quiero decir testimoniales porque es importante que se escuchen todas las voces en las comisiones. Pero sentar precedentes. Pero sientan precedentes y no, no se avanza legislativamente con proyectos, sino que es más como una especie de caja de resonancia de lo que está pasando. Como pasaba con los bomberos y el tema del IVA. Está bien. Tiene que ver con eso. Igualmente La Libertad Avanza en algunas reuniones de esas participa, no es que deja el vacío, sino que en algunas participa e intervienen incluso. Seguimos con la misma placa, 11 horas, Relaciones Exteriores e Intereses Marítimos, un acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal que se celebró en Roma en el año 2009. Y continúa, placa 4, a las 12 horas, otro plenario de Relaciones Exteriores y Previsión y Seguridad Social. Se van a tratar 2 convenios de seguridad social con Suiza y con la República de San Marino. Luego vamos a tener a las 14 horas, esta me llama muchísimo la atención, la bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público. Un Ministerio Público donde seguimos sin nombrar al Procurador General. Exactamente. Es una deuda pendiente del Senado desde que se fue Gil Carbó, si no me equivoco. Exactamente, en tiempos de Macri. Exactamente, pero bueno, se va a conformar la bicameral que le da seguimiento, porque obviamente el Ministerio Público sigue funcionando a través de un procurador interino, pero está esa deuda pendiente. ¿Te acordás que en un momento, breve reseña histórica, cuando Alberto Fernández lo impulsaba Daniel Rafecas, ¿te acordás? Sí. Y que no hubo quórum con el kirchnerismo más duro. Qué y raro. eso. No. Bueno, y murió ahí, ¿no? Porque me acordé de Rafecas, dale. Era parte de las internas que había en ese momento en el gobierno de Alberto Fernández, exactamente. Pero bueno, seguimos. Ahora, para cerrar el tema, este gobierno todavía no ha propuesto a ningún candidato. Como sí propuso 2 para la Corte.
Sí, y no prevé hacerlo de acuerdo a la información, que igual con esta administración con la confirmación, es un término extraño, no lo prevé hacer este año ni el que viene, sino en un eventual segundo mandato de Milei. Y ojo que con el 58-11 del caso Maíquez pudieran estar al filo de los 2 tercios. Ya están los 2 tercios, si se repitiera esa votación. Claro, es cierto. Bueno, hay que Pero ver si esa fue una votación muy particular eso, o si se puede replicar a otras, ¿no? Tenés que encontrar uno con consenso y ahí los gobernadores que tienen peso para un montón de cosas también juegan sus fichas, Por supuesto, efectivamente. exacto. Sí. Dale. Vamos a la placa 5 y acá entramos en los 2 proyectos clave para el Poder Ejecutivo. Esto va a ser, primero el miércoles a las 14 horas, ley de lobby. Esta ley de lobby que busca, de alguna manera, transparentar todo el proceso de gestión de intereses, es decir, la relación o la interacción entre un privado y un actor público, ya sea un funcionario, un legislador, etcétera, que eso sea transparente. Por ejemplo, Pato, que haya un registro de las reuniones que se realizan entre estas 2 partes, y que eso quede asentado. Es súper interesante el debate. Argentina hace muchos años que se debe una ley de lobby, porque cuando uno dice lobby piensa en algo oscuro, y la verdad es que es una actividad lícita, pero que no está transparentada, entonces siempre da lugar a malos pensamientos, ¿no? Mira, voy a hablar hoy con un integrante de una ONG, pero algún integrante de esas organizaciones no gubernamentales planteaban que en algún modo ellos consideran que la ley de lobby es contra ellos. Por ejemplo, el tema climático. Sí. Las ONG son muy pro defensa de cuestiones climáticas, ¿no? ¿Y por qué contra ellos? No. Y porque ellos públicamente tomaban en defensa de su posición, ¿me entendés? Que hay varias conocidas que hacían explícitamente campaña en contra del extractivismo, en contra de cuestiones que tienen que ver con afectación de la tierra. Igual van a poder seguir haciéndolas, no lo impide. No, exactamente. Lo que hace es hacer todo un poco más transparente el proceso. Ya sea una ONG, una empresa, no sé. Digo, ahora se va a discutir medicamentos, por ejemplo. Absolutamente. Pero por supuesto. Absolutamente. En su momento el correo tenía que ser un correo que incorporara capital americano o no, por ejemplo. Pero transparentar no puede también entenderse con que a partir de ahora se van a tirar oficialismo y oposición. No, porque vos te reuniste con el sector farmacéutico, entonces vos estás comparado por el sector farmacéutico. Y bueno, justamente se busca evitar conflictos de intereses, ¿no? Pero también ahora al oficializarse, porque hay muchas reuniones que pasan debajo de la superficie, entonces digo... pero es bueno lo que vos decís. Queda registro que te va a quedar registro. Pero, perdón. Entonces, yo digo, ok, vos te reuniste, ¿y para qué te reuniste? Entonces, si vos estás acompañando esto porque tenés este interés. Bueno, pero me parece que también el tema medicamentos, por ejemplo, se van a reunir con los representantes nacionales y extranjeros, tanto el oficialismo como la oposición. Van a quedar cruzados, me parece. A priori, sí, no en todos los temas. Claro, hay que ver tema por tema, qué sé yo. En el tema ludopatía, por ejemplo, las empresas de apuestas online que jugaron muy fuerte en diputados cuando se aprobó el proyecto. Bueno, ahora eso va a quedar de alguna manera blanqueado, ¿no? Me parece. Además, en esto algo muy pragmático, me parece que a lo mejor quedan blanqueadas un montón de reuniones. Y pese a la ley, a lo mejor hay otras que no van a quedar blanqueadas. Ni hablar. Exactamente. A ver, a lo mejor acá hay una reunión de determinado presidente de comisión o de determinado sector y después habrá otra autoridad de la Cámara con algún representante de los laboratorios que toman un café en otro lobby. Hubo leyes que se hicieron en departamentos, Pato. Pero claro, así que exactamente. Ni hablar de eso. Sí, pero sí, bueno, sí. Dale. Eso fue ley de lobby, entonces 14 horas el miércoles. Y a las 15, Super Rigi, que va a ser un plenario de presupuesto, industria y ciencia y tecnología. Encabezan Berti Venegas Lynch, José Luis Garrido, de Industria de Provincias Unidas, y Martín Yesa, de Ciencia y Tecnología. Van a empezar a tratar el Super Rigi. Entiendo que la intención no es que haya un dictamen el día miércoles, sino que expongan funcionarios. Contamos en el bloque anterior que uno de ellos va a ser Daniel González, que es secretario de Coordinación en materia energética, pero sin dudas esta es una de las prioridades para el gobierno. Pregunto, perdóname, el Super Rigi está claro que no es para inversiones petroleras, inversiones mineras, es para otro tipo de inversiones. Sí. Pero ¿está el detalle de cuáles son esas otras o no? Sí, mira, justo me había notado algunos sectores. Dale. Bueno, inteligencia artificial es uno, biotecnología, data centers, infraestructura digital y
algún otro proyecto posible de industrias tecnológicas estratégicas. Por eso interviene la Comisión de Ciencia y Tecnología. Inversiones que no tenemos nosotros como país el potencial para hacerlas, necesitamos inversiones extranjeras. Bueno, piso de $1.000 millones para invertir, amplios beneficios fiscales, impositivos, aduaneros y demás. Estabilidad fiscal por 30 años, que no es menor. O sea, en 30 años no te pueden cambiar las reglas del juego. Así que es un escenario bastante beneficioso para esos Y es rubros, comprensible, ¿no?, lo que dice el mendocino Aveiro. Dice, ¿y por qué para mí, que tengo que habilitar un galpón en la Patagonia con 100 trabajadoras, no voy a producir $1.000 millones, no voy a invertir millones, pero dame algo a mí, te dicen también. Pero bueno, nada, totalmente. Habrá que ver cómo lo saldan, ¿no? Bien, y vamos a la última de esta ronda amplísima de reuniones el día jueves. En este caso, para designar autoridades pendientes en 4 comisiones que son Recursos Naturales, Mercosur, Comunicaciones e Informática y Personas Mayores. Que esto va a ser una seguidilla, 10, 10 y media, 11 y 11 y media. Esta va a ser la agenda de comisiones de la semana. Por supuesto, no va a haber sesión esta semana. Lo decía Nico antes, la sesión de diputados está prevista para entre el 10 y el 17 de junio. Donde tratarían idealmente el Super Rigi y lo que venga del Senado, que va a sesionar posiblemente este jueves. Bueno, impecable, muy completa la agenda de Carolina Ramos. Vamos ahora a imágenes que tienen que ver con lo que pasó el pasado viernes en el Congreso de la Nación, un congreso sobre cibercrimen, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la prevención del delito. Fue impulsado por la diputada libertaria Villaverde, diputada que decía lo siguiente, a ver. La verdad que, bueno, creemos que hoy, de alguna manera, todos estos temas que tienen que ver con ataques a la infraestructura crítica, delitos financieros, fraudes digitales y también ciberterrorismo, no es un desafío que tenemos por delante en un futuro. Claramente hoy están presentes tanto en las instituciones, en los organismos, en las empresas y en todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el honor de recibir al doctor Choi como el profesor Lu de la Universidad de Boston es muy importante para darle inicio. Y nuestro gobierno nacional ya dijo que no va a quedar al margen de todos aquellos marcos globales que tengan que ver con la cooperación internacional. Está apuntado a la necesidad que, como decía, se impone en esta agenda global, porque verdaderamente está presente y nosotros estamos conscientes y entendemos que es necesario actualizar la legislación, es necesario poder formar especialmente a las distintas fuerzas que intervienen. Necesitamos mayor capacidad robusta forense y, por supuesto, que una alianza estratégica concreta. Y creo que este es un muy buen primer paso para dialogar, para poder adquirir experiencias ajenas en materia de lo que ya se han contribuido. Además, el doctor Choi es el fundador del White House Conference, que va a reunir en Mendoza el fin de semana que viene, más de 70 países. O sea, nosotros tenemos que estar en esa línea y es que estamos trabajando. Bueno, nos tenemos que ir, 11 de la mañana, 48 minutos, pero antes el señor Gallardo, síntesis de lo que tenía. Gallardo, vamos. Exactamente, solo para comentar, Dale. Porque ella planteaba una eventual sesión en diputados a mediados de este mes, de junio. Intentará hacer lo propio el gobierno. Todo esto creo que es aún más complicado porque uno de los temas es reforma electoral. El gobierno quiere eliminar las elecciones PASO o suspenderlas. No están los votos para ninguna de las dos. Lo que puede ocurrir es un formato que se llamaría PAS, es decir, le quitamos la O de obligatorio. Esto se está trabajando con los gobernadores. El gobierno cree que lo puede resolver. El tema es que hablamos de un paquete mucho más amplio. Hablamos de las PASO, suponiendo que tengan esta modificación. Hablamos de la eliminación del financiamiento de los partidos políticos. Hablamos de ficha limpia. La información que tengo que perdóname, ficha limpia, el objetivo que era eliminar la PASO, ese objetivo hoy no es viable. Este es el dato. Está bien. No. Efectivamente, la opción es un formato americano, como ocurre en los Estados Unidos. Es decir, que vos, si querés votar en una... Por ejemplo, yo quiero votar al peronismo, vos querés votar al peronismo, o ese peronismo, o
al radicalismo, pienso en opciones que tienen internas, entonces vos tenés que anotarte previamente. Eso en Estados Unidos lo organizan los estados, es decir, si vos vivís en la provincia de Buenos Aires, tenés que directamente anotarte en la provincia de Buenos Aires y ahí participás vos, pero no a nivel obligatorio. Ese sería el premio. Esta es la posición que hace ya tiempo sostiene por sondeos que hizo Patricia Bullrich. Me parece, por lo que estuve viendo, es que algún sector del gobierno insiste en hacer un último esfuerzo. Me parece. Lo van a intentar, salvo que tengan un gran nivel de convocatoria y de convencimiento a los gobernadores. Esto no va a ocurrir. El ministro del Interior, Diego Santilli, también está trabajando en este sentido. Con lo cual, si tenemos que empezar una eventual sesión, que va a ser difícil en medio del Mundial, pero si el gobierno tiene éxito, quieren hacer una convocatoria entre la segunda y tercera semana de junio, donde va a estar reforma electoral, los cambios en el régimen de zonas frías. Recordemos que mientras tanto el gobierno intenta resolver este tema con un nuevo subsidio a las zonas cálidas y ley hojarasca. Estos dos temas con media sanción de diputados. Dijiste Santilli también, el ministro del Interior, aparece en un dato importante que maneja hoy La Nación, que es que esta semana, miércoles o jueves, va a haber una reunión que dicen que no tiene el tema solucionado, pero que está bien encaminada la posibilidad de mejorar esto que está hoy esperando un fallo de la Corte sobre el mejoramiento del presupuesto para las universidades. Un tema que está sin resolverse, un tema que se agravó por la toma del Nacional y de Pellegrini. Bueno, parece que este miércoles o jueves habría una reunión donde participan sectores de Petovelo, sectores de la universidad y también decían que estaba participando Diego Santilli, por eso lo asocié con lo que usted te está contando, señor. Bueno, nada más. ¿Te queda algo pendiente, Ramos? No, cerramos la agenda. Especial atención al Senado. Yo diría un ojo muy importante en los pliegos. ¿Qué va a pasar con los pliegos? Que es esta semana, esto es el jueves, ¿no? De esta candidata Micheli, la verdad es que generó mucho ruido en el Senado, sobre todo entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, ¿no? Porque avanzaron con un dictamen que después no termina de llegar al recinto y que lo terminan ocultando. La verdad es que... ¿Qué era el peronismo? ¿Cómo? ¿Qué era el peronismo? Es la gran duda, ¿y qué harán los aliados también? Porque los aliados... claro, es casi más problemático para los aliados que para el peronismo, claro. Bueno, pero el peronismo creo que va a haber más tal cual, pero el peronismo que está dividido, se va a volver a poner otra vez el foco en la división del peronismo en el Senado. Digo, puede haber una ruptura contra un periodista que justamente se investigó, fue la corrupción del gobierno kirchnerista. Entonces, yo creo que va a estar interesante ver muchas líneas para leer. Ahí estamos, Carolina Ramos, muchísimas gracias. Señor Gallardo, muchas gracias. Esto fue Orden del Día, nada más, gracias y hasta mañana.